El ciclo biológico del parásito es de los más complejos en toda la parasitología humana. Comienza cuando un mosquito hembra de Anopheles, que en sus glándulas salivales contiene esporozoitos de Plasmodium, se alimenta de la sangre de un paciente que no estaba previamente infectado y va a inocular estas formas infectivas, las cuales van a tener en el torrente sanguíneo y van a alcanzar el hígado, en donde se van a multiplicar y se van a diferenciar en forma de merozoitos. En algunas ocasiones se va a poder diferenciar a una forma completamente distinta de manera que permanezca latente, conocida como hipnozoito, y es la respuesta a la cual algunos pacientes recaen en la enfermedad una vez habiendo sido tratados. Pero siguiendo con el curso normal, estos merozoitos liberados al lisarse las células del hígado van a poder ir hacia circulación e infectar ahora al glóbulo rojo. Es decir, la reproducción asexual de este parásito ocurre en una fase en el hígado y en otra fase en el glóbulo rojo. Aquí en el eritrocito, el merozoito primero se diferencia de una forma joven conocida como forma en anillo, la cual es una de las formas diagnósticas, para después diferenciarse en trofozoito y posteriormente en esquizonte, el cual se va a dividir, o más bien consta de varios merozoitos. Es una célula multinucleada que al fragmentarse libera de 8 a 32 merozoitos, cumpliéndose el ciclo eritrocítico asexual. Ocasionalmente, algunas formas se pueden diferenciar hacia gametocitos, macrogametocito de género femenino y microgametocito de género masculino, las cuales son las formas para la próxima reproducción, pero ahora sexual, en el mosquito. Entonces, cuando un Anopheles hembra se alimenta de un paciente con una enfermedad, pues va a ingerir sangre que incluye estos gametocitos. Y en el interior del mosquito, estos gametocitos se van a unir, van a formar un cigoto que después se diferencia a ooquineto, después a ooquiste, del cual van a salir los esporozoitos que van a migrar a las glándulas salivales para volver a repetir el ciclo biológico.